Legado financiero del apóstol San Pablo. Una vez finalizados los blogs sobre las 5 Gs de la generosidad, entramos en otras enseñanzas del legado financiero del apóstol San Pablo, y en esta ocasión nos trasladamos al polo opuesto de la generosidad. Estamos hablando de la avaricia, como habréis podido comprobar por las imágenes. Mientras que la generosidad es movida por el altruismo, la avaricia es consecuencia del egoísmo. La avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las necesidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Además, puede ir acompañada de morosidad, como dice Aristóteles. Avaro es el que no gasta en lo que debe, ni cuando debe. Y además puede ir acompañada de tacañería, como apunta un proverbio armenio. Es más fácil hacer un agujero en el agua que obtener una moneda de un avaro. En psicología, la avaricia es la incapacidad para controlar o poner coto a la formulación de deseos. En el plano moral se entiende como un egoísmo desmedido. En el cine, como hemos visto en las primeras imágenes, suele representarse como un prestamista usurero de origen judío, como el personaje del cuento de Navidad de Charles Dickens. La avaricia y la codicia tienen muchas cosas en común, todo empieza por codiciar. Incluso algunas palabras en hebreo y en griego son utilizadas para ambos conceptos. A pesar de ello, debemos diferenciarlo de la codicia, ya que ésta no necesariamente tiene como objetivo atesorar, sino más bien el afán excesivo de las riquezas y deseo de lo que otros poseen, pero concretamente de codicia hablaremos en otro blog. En el Antiguo Testamento la avaricia se traduce como betzá, que significa lucro o ganancia con sentido deshonesto. Pablo menciona en 8 ocasiones la palabra avaricia en 5 de sus epístolas, lo cual indica que era una preocupación relevante para las iglesias a las cuales lideraba espiritualmente. Es muy posible que la avaricia hubiera entrado como un hábito entre los creyentes o quizás como un peligro que existía en la sociedad y que fácilmente penetraba en la comunidad de creyentes. Me pregunto si sigue siendo una problemática actual. La avaricia parte del ADN de la naturaleza humana caída. Pablo sitúa la avaricia a niveles de la depravación, inmoralidad sexual, homicidios y otros actos altamente reprobables. La carta a los romanos la describe como fruto del pecado o del proceso de contaminación del pecado en nuestra vida. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, son chismosos. Y en Colosenses lo reafirma como propio de la naturaleza terrenal y la clasifica como idolatría. Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia no es propio de creyentes. Pero Pablo va más allá, tanto a los corintios como a los efesios, precisamente 2 ciudades económicamente pujantes, les menciona que no deberían juntarse con personas avaras. Quizás eran personas tóxicas para la iglesia del siglo I, e incluso no deberían mencionarse la avaricia entre los creyentes, porque no es propio del pueblo de Dios. Pero en esta carta quiero aclararos que no debéis relacionaros con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debéis juntaros para comer. Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y además asevera que los avaros no heredarán el reino de los cielos, porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como vemos, era un tema de suma importancia para la Iglesia y para los cristianos jóvenes en la fe, y Pablo es bastante contundente con el tema, con el fin de proteger a aquellos hermanos. Es posible que la avaricia hubiera llegado hasta ser un problema entre los líderes de la Iglesia, ya que Pablo hace una defensa de su liderazgo respecto a este tema. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Además, Pablo recomienda a Tito y a Timoteo que la avaricia sea un requisito para evitar en la elección de obispos y diáconos. Incluso el apóstol Pedro amplía este asunto con estas palabras.
pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Como podemos apreciar, la avaricia era un problema potencial real en la comunidad cristiana, incluyendo a sus líderes. Avaricia, señal de los últimos días. En la carta a Timoteo, Pablo profetiza que en los últimos tiempos la Iglesia sufrirá de la presencia de avaros en sus congregaciones con el propósito de engañar a los creyentes. Y Pablo anima a Timoteo a persistir en la palabra de Dios y en la doctrina de los apóstoles para no dejarse engañar. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Rembrandt pudo captar esta realidad en una de sus obras maestras, El rico necio, en 1627, y que está basada en la parábola que Jesús contó acerca del rico necio, ¿no? Y que encontramos en Lucas 12. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a continuación lo visualiza en la parábola del rico insensato que acumula bienes para sí sin saber que su vida se acabará. Y en Mateo, Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Curiosamente, cosas tan pequeñas como la polilla y el orín, que prácticamente hay que verlas a través de microscopio, pueden hacer desaparecer los mejores y más caros vestidos y destruir las estructuras metálicas más imponentes. Podemos concluir que la avaricia es un indicio de la falta de confianza y dependencia en Dios. Dios promete proveernos de lo necesario, así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Aborrecer la avaricia prolonga la vida. Salomón nos dice que aborrecer la avaricia tiene consecuencias saludables para la salud. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. La avaricia es una forma de idolatría, ya que quien la practica vive obsesionado con acumular bienes. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. La avaricia es un acto propio de estar sirviendo o amando al dinero más que a Dios. Está focalizado en el ídolo del amor al dinero, y como el mismo Jesús dijo, no se puede servir a dos señores a la vez. La avaricia trae perdición. Como dijo Séneca, fue la avaricia la que instauró la pobreza y al ambicionarlo todo, lo perdió todo. Nicholas Chamfort dijo: el más rico de todos los hombres es el ahorrativo, el más pobre el avaro. Salomón ya lo decía hace 3000 años. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Una cosa realmente lamentable visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño. El contentamiento, el mejor antídoto para la avaricia. El autor de Hebreos también nos da una pauta para vivir sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Os dejo con esta reflexión del salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Deseo que el Espíritu Santo nos alerte de los peligros que corremos en este siglo de practicar la avaricia.